Buenos días, feliz de haber escuchado a don Humberto Villasmil y al talento, mi amigo Jaime, que conocí el año pasado en el seminario de Isla de Margarita. Impresionante como ellos nos han enseñado tantas cosas importantes para cuando nosotros como país nos atrevamos a votar una modificación del código con una modalidad del teletrabajo. La crisis del coronavirus nos ha confinado a millones de personas en nuestras casas y definitivamente nos ha puesto a trabajar en casa mediante el teletrabajo. Sin embargo, hubo la locución del 17 de marzo del presidente de la República. Solicitó a todos los sectores productivos, en todos los casos en que fuera posible, que implementáramos el trabajo a distancia al menos por 15 días, agregando además que en los casos que esto no fuera posible, se implementara la flexibilización de la jornada de trabajo, aquella flexibilización de la que tanto he hablado desde el año 2000 y que aún no tenemos, recomendando que limitaran la asistencia de los empleados al mínimo necesario, contemplando hacer turnos que permitan evitar la afluencia de muchas personas. Luego, de que el licenciado Medina dijera esas palabras, tratando de materializar y aterrizar esas palabras, el 18 de marzo dicta una resolución el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana, la resolución 007-20, y en ese mismo instrumento, tanto considerando como en su primer artículo, vuelve y textualmente copia las mismas palabras dadas por la locución del presidente de la República. Posteriormente a eso, ya cuando entra, ya ahora recientemente en mayo, vuelven al mismo tema del teletrabajo, cuando invita el ministro Montalvo y nos da a conocer la desescalada y las fases en que vamos a entrar para empezar a la covidianidad, y vuelve y dice que todas las personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad, que tengan riesgo de contraer más fácil la enfermedad, todo ese grupo de personas, entre ellas las embarazadas, los hipertensos, los mayores de 60 años y muchos otros que aún jóvenes tienen enfermedades como la diabetes, pues a todos esos también vuelve e invita a la flexibilización de la jornada, a mantenerlos en sus casas. ¿Y qué otra opción hay cuando termine la ayuda del gobierno, cuando termine fase, si no es el teletrabajo o el trabajo en casa, como bien dijo Mejía? Es por eso, sin embargo, nos han tirado a teletrabajar. Estamos teletrabajando antes del COVID-19 y sin embargo no hay una norma, ni una resolución, ni un memorándum de parte del Ministerio de Trabajo que nos ayude a darle la asistencia y la asesoría a las empresas y a los trabajadores, sobre todo las MIPYMES y todos los 11 sectores que el decreto 143/20 del 2 de abril del 2020 quedaron trabajando porque no fueron favorecidos con el FASE y en consecuencia desistieron muchos de ellos de la suspensión con el miedo a quedar en un limbo jurídico y a no poder pagarles su salario, y empezaron a incursionar, y tengo por lo menos 3 empresas que así lo han hecho, empezaron a incursionar y a hacer teletrabajos. Yo, como asesora laboral de empresa, se me ocurrió la idea de que, estudiando y leyendo en casa desde mi confinamiento, de que era necesario hacer un contrato de trabajo escrito o una adenda. Y me complace escuchar al grande, el doctor Villasmil, diciendo algo parecido, y al licenciado Mejía desde Colombia diciendo que en su ley claramente invita a que haya un contrato escrito. ¿Cómo es resuelto la situación de la acefalía de la norma, de la ley? Porque en nuestro país no hay ninguna disposición especial para la modalidad del
teletrabajo. Y digo para la modalidad del teletrabajo, porque sí yo la entiendo una modalidad y me voy por el sentido centrípeto, es decir, por el sentido de que no dejemos escapar los teletrabajadores subordinados del derecho del trabajo cuando la norma que rige a nivel mundial y desde la OIT es que se le defiendan los derechos de los trabajadores de forma global y universal, por lo menos los derechos de mínima. En consecuencia, legislar respecto a la modalidad del teletrabajo es una necesidad en la República Dominicana. Quisiéramos decir que hemos hecho estos contratos teniendo en cuenta varios elementos. Uno, el mutuo consentimiento, que ambas partes, haciendo uso del principio tercero del Código de Trabajo que nos enseña que hay un principio fundamental de la cooperación entre el capital y el trabajo, el de la buena fe, el de las situaciones de la realidad, haciendo uso de todos esos principios que ha fundamentado esos modelos de contrato de trabajo que he iniciado a crear para darle un marco por lo menos convencional, donde inclusive las empresas que asesoré han ido a llevar los instrumentos de trabajo a ese trabajador. Le hemos puesto horarios para trabajar, para tratar de respetar la vida familiar con la vida laboral, aunque como bien dijo el doctor Villasmil y Jaime, llega un momento en que esa barrera se rompe y que se sobreponen ambos trabajos. Máxime en el caso de la mujer, que si bien dice que la resolución número 005-2020 del 19 de mayo del 2020, la guía de teletrabajo que aplaudimos, que acaba de lanzar el Consejo del Poder Judicial y que nos da la primera guía para el teletrabajo dentro del Poder Judicial, y la aplaudimos por ser precursores y tirar la primera norma al respecto que nos puede servir de referente. Sin embargo, habla como uno de los beneficios el hecho de que se puede conciliar la vida laboral con la vida doméstica familiar. Nosotros tenemos ciertos temores en el sentido de la cultura dominicana y latinoamericana y creemos que puede agravar la diferencia y la violación de género. Puede agravar el principio de no discriminación y puede traer grandes problemas, dado que yo, como autónoma, que he trabajado durante 2 meses en mi casa inventando con el teletrabajo en la casa, o como diría mi amigo Mejía, con el trabajo a distancia desde mi casa. Sin embargo, me he visto en situaciones donde se sobrepone y he sentido un exceso de estrés laboral mayor que cuando me encuentro en mi oficina. Entonces, cualquier ley o norma que en la República Dominicana se termine de realizar o se incluya en el Código de Trabajo debe tener pendiente todos estos tips que nos ha venido dando el doctor Villasmil a través de la OIT, que nos ha dado Mejía con su experiencia desde Colombia, con lo que hemos ido aprendiendo con la COVID-19 aquí en nuestro país. Por ejemplo, la situación de la desconexión. Ya en Francia se habla del principio o el derecho de la desconexión, de por lo menos 12 horas entre una jornada y otra, o para que el trabajador esté desconectado y que su empleador no pueda acceder o esté desconectado del sistema para que no manden email, WhatsApp, correos, aunque sean para realizar tareas pendientes al otro día. Porque eso, si eres un trabajador responsable, te lleva a abrirlo y hasta realizarlo y caes en lo que se llama la autoexplotación. También tenemos que tener en cuenta que no podemos sobredimensionar
ni dar ni magnificar el teletrabajo en la República Dominicana, porque si bien es cierto que hay ya miles de personas trabajando desde la casa o en el buen sentido del teletrabajo en otro local que no sea el de la empresa, definitivamente se necesita que esa situación se regule. Porque si bien es cierto, como me decía el gran maestro, mi querido doctor Alburquerque, bueno, Bielka, por lo menos en el código, como cae dentro de la subordinación y lo tenemos como un contrato de trabajo y lucharemos por ese sentido centrípeto de que no quede fuera del marco de trabajo, del marco de la ley de contratos de trabajo dominicana, entonces definitivamente tiene los mismos derechos y obligaciones. Pero eso a la época actual no basta. Hemos visto situaciones que nos ha planteado Mejía, que nos ha planteado Villamil y que yo me planteo, que nos dan cabida para decidir inclinarnos, inquietarnos como yus laboralista de que definitivamente en nuestro nuevo código laboral que pretendemos estrenarlo algún día, aunque tenemos 7 años esperando ese código de trabajo que no terminamos de consensuar, cuando pasemos esta crisis del coronavirus, definitivamente tenemos que tener dentro de nuestro código de trabajo una modalidad del teletrabajo, porque tenemos que rescatar a esos trabajadores y a esos empleadores. Tenemos que establecer quiénes pagan esos instrumentos de trabajo. Tenemos que establecer quiénes pagan ese internet, si el internet necesita mayor velocidad, de ser de mayor banda. Tenemos que establecer que ese contrato de trabajo, como es una modalidad especial, debe ser escrito y debe notificarse al Ministerio de Trabajo también por la vía digital, que queremos aprovechar el momento para decir y aplaudir al Ministerio de Trabajo por todo lo que ha hecho de lograr los DGT-9 y los DGT-12 en tan poco tiempo de manera digital. Pero es mucho lo que falta por hacer respecto a que ya el Ministerio de Trabajo siga trabajando y que el COVID sea el catalizador para que logremos que tengamos un Ministerio de Trabajo, así como se ha embarcado el Poder Judicial a través de su Consejo del Poder Judicial, a tener ya normas claras o resolutar sobre las decisiones sobre las situaciones especiales del contrato de trabajo. También queríamos comentar que ustedes saben que existe un título en la República Dominicana que es el título 5 en el Código de Trabajo que nos rige, que data desde el 51, el artículo 266 a 276, 11 artículos que hablan del trabajo a domicilio. Sin embargo, ese trabajo a domicilio de que habla el Código de Trabajo, que si bien algunos de los grandes maestros han comentado que se refiere, que se puede utilizar mientras tanto para regir el trabajo de las TIC, el trabajo del teletrabajo, nos parece que no puede utilizarse. ¿Por qué? Que no encuadra perfectamente, porque la mayoría de esos artículos hablan de un taller de familia, hablan de una producción de producto, hablan de un trabajo de entrega de productos para que los productos sean terminados. Entonces, en ningún modo habla de lo que son los TICs, es decir, la parte de las telecomunicaciones, informáticas y comunicaciones, que es lo que rige el trabajo a remoto. En consecuencia, si bien ese marco legal antiguo y viejo cobra vida en el COVID también, porque se puede utilizar esos talleres artesanales, esas casas de familia donde se hacen, por ejemplo, mascarillas, donde pueden ser subcontratadas por empresas y esas personas ser regidas y amparadas por el derecho del trabajo mediante el trabajo a domicilio, no responde al trabajo a domicilio del cual estamos hablando. En consecuencia, necesitamos que realmente haya una modificación del Código de Trabajo dominicano
y que se tomen en cuenta los puntos que hemos ido adelantando, inclusive el derecho a la desconexión. Otro punto que nos inquieta es el trabajo a tiempo parcial en la República Dominicana, que desde el año 2010 estamos hablando de eso. El trabajo a tiempo parcial en la República Dominicana, hay resistencias mentales y barreras de nuestras autoridades y de nuestros abogados laboralistas que normalmente tienden a defender al trabajador, a que haya una modificación y haya una modalidad dentro del Código de Trabajo que se establezca el trabajo part-time. ¿Por qué? Porque el trabajo a tiempo parcial también ha sido y puede seguir siendo una solución en tiempos de crisis y para traer a los jóvenes trabajadores, a personas discapacitadas, a personas que no pueden trabajar a tiempo completo. Sin embargo, al empresariado dominicano ni lo incita ni lo motiva, porque lo único que lo diferencia es el cálculo de el salario. No hay ni siquiera un ajuste con respecto a otros tipos de prestaciones laborales, ni siquiera la manera de cómo contar, cómo calcular perfectamente ese salario de cara a las prestaciones laborales. Definitivamente se necesita un plan para que se instauren las nuevas modalidades del contrato de trabajo. Y no solo por la situación que hemos vivido actualmente de la COVID-19, sino también por la situación de la globalización, los nuevos requerimientos de la economía, realmente la obesidad de la tecnología. Es por eso que invitamos a un cambio en la República Dominicana. Es una tarea pendiente que apremia para el futuro del derecho de trabajo en nuestro país. No podemos posponer cuando la situación que vivimos ya ha pasado. Retomemos la modificación del código e incluyamos estas nuevas situaciones, inclusive el trabajo a distancia, remoto o teletrabajo para situaciones excepcionales, donde nosotros, abogados de las empresas, hemos tenido que hacer gimnasias mentales para nosotros crear contratos de trabajos reversibles de mutuo acuerdo, donde nos hemos embarcado en poner quién paga la computadora, quién la cuida, para poner que nadie interfiera en la intimidad del trabajador, ni acceda a la casa sin un permiso previo, sin un inspector de trabajo o sin la autorización delegada del trabajador o teletrabajador. Pero cuidado, no magnifiquemos en nuestro país el teletrabajo, porque hay una gran parte de las MIPYMES que no está preparada, ni todas las funciones son teletrabajables. Es por eso que es una modalidad especial que podrá ir creciendo en nuestro país y que ya por el crecimiento y lo que ha pasado con el coronavirus definitivamente amerita ser reglamentada especialmente. Y por último, podría decirle que revisé el proyecto de ley del 29 de enero del 2020 que se encuentra en el Senado de la República. Parece dormido, esa información no pudimos recibirla y definitivamente tiene tan solo 11 artículos y hace mucho hincapié en la subordinación. Parece que previendo el temor de que haya un escape de los teletrabajadores de la protección del derecho del trabajo, hace mucho hincapié de todas las obligaciones del empleador con respecto al trabajador, pero no hace ningún hincapié en ninguno de sus artículos del derecho del empleador respecto al trabajador, de que se cuide de los asuntos informáticos, de la confidencialidad, de los secretos, del uso del correo electrónico de la empresa para fines personales. Son muchas las aristas que tiene el teletrabajo
el respeto a la vida privada del trabajador a distancia. Consideramos que este intento también es aplaudible, pero es una ley que quedaría corta, que pasaría lo mismo que está diciendo Jaime en Colombia. Es una ley que quedaría corta, en consecuencia, ese proyecto debe ser ampliado, debe ser ponderado, debe ser reestudiado para que definitivamente sea una normativa legal mucho más completa. Mientras no tenemos normativa legal, invito a que para que haya menos discusiones, para evitar los conflictos, para que haya conciliación, que es lo que necesitamos en este momento del COVID-19, que realmente se hagan documentos escritos, como yo he estado haciendo, reversibles y temporales, donde se establezcan las condiciones, haciendo uso del artículo 62, inciso tercero del Código de Trabajo, que nos enseña que el contrato de trabajo puede modificarse con el convenio de ambas partes. Un artículo muy poco usado en la República Dominicana por el miedo y el temor de que se sienta de que se le están vulnerando derechos a los trabajadores. Pero si se usa el principio de la realidad, la emergencia nacional, la conciliación y el principio tercero de la cooperación entre el capital y el trabajo, y sobre todo la buena fe, sabemos que mientras estamos pasando esta crisis, los trabajadores que están de buena fe realizando los trabajos para que esas MIPYMES puedan producir y realizar sus actividades productivas y podemos reincorporarnos a la vida productiva, invito a los trabajadores dominicanos que saben teletrabajar, que lo hagan, que tengan apertura y sobre todo que el Ministerio de Trabajo sea flexible y no tenga barreras mentales para colaborar a que esos acuerdos se escriban, se notifiquen al Ministerio de Trabajo, que sean temporales y reversibles. Con eso creo que doy un pantallazo general de cómo está nuestro país y cómo estamos acéfalos respecto al teletrabajo, pero cómo hacer para ir resolviendo el problema, porque como decía mi abuelito en Puerto Plata, señores, la carga se acoteja en el camino.